el 23 de julio del año 2018, salió publicada en la Gaceta una ley que modificaba los artículos 43 y 47 del Código Familiar en lo que respecta a habitación familiar. Y a pesar de que ciertas cosas permanecieron, en otras sí logramos encontrar cambios bastante drásticos con respecto a lo que hasta ese momento habíamos conocido durante muchos años. Tal vez un poco para aclarar, no sé si ya todos han venido a la modalidad de tertulias. La tertulia se desarrolla con una pequeña charla con los aspectos básicos. Después tendremos un pequeño coffee break y después abriremos la parte que más les interesa a ustedes, que es las tertulias, justamente, donde ustedes podrán hacer todas las preguntas que consideren pertinentes. En cuanto a las sedes, para ustedes está disponible el celular 7270-7986 para que por WhatsApp nos hagan llegar sus preguntas, por favor, de forma escrita y no por mensaje de audio. No, ustedes es verbal, no habría ningún problema. En el tanto sean preguntitas, ¿verdad? O puede ser también por escrito, si se nos hace mucho, entonces lo podemos hacer por escrito, ¿verdad? Pero en el caso de las personas de las regionales, como ellos están a tanta distancia, entonces les vamos a facilitar el número del chat. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Como todos sabemos, la habitación familiar es un instituto eminentemente proteccionista, que lo que pretende es proteger al grupo familiar y garantizarle un techo digno. Anterior a la reforma, el artículo 43 del Código de Familia, que es el que nos da un listado de quiénes pueden ser los beneficiarios, nos daba únicamente 3 opciones: el cónyuge o conviviente, los hijos menores y los ascendientes. ¿Ok? No creo que haya mayor duda en cuanto a esos 3 puntos que teníamos en su momento. Aquí preferí, para que podamos ver realmente cuáles son los cambios, normalmente no suelo usar articulados dentro de las presentaciones, pero preferí hacerlo y resalté qué es lo nuevo que este código que esta nueva ley nos modificó en el código. Entonces, vemos que la afectación sigue igual, la tiene que hacer el propietario a favor de su cónyuge o conviviente, hasta ahí vamos exactamente igual. De los hijos e hijas menores, hasta ahí vamos exactamente igual, pero ya empezamos con los nuevos cambios. Nos dice ahí, o mayores de edad, o sea, ya puedo incluir hijos mayores de edad. Estos últimos mientras requieran alimentos, y aquí hay que hacer también una pequeña pausa. Cuando hablamos de que requieran alimentos, no es antojadizo. Esto se hizo pensando justamente en esa relación en la que se le podría afectar a un hijo mayor de edad, pero bajo la limitación de recibir alimentos, es decir, hasta un máximo de 25 años, y en el tanto este hijo estudie, por lo tanto, y con una carga académica razonable, y además obtenga buenas calificaciones. ¿Ok? Exactamente como aplicaría para una pensión alimentaria en principio. ¿Ok? Dice, asimismo, a favor de aquellas personas adultas que no pueden satisfacer por sus propios medios sus necesidades básicas y que cumplan con todos los siguientes requisitos. Ya me dio un primer requisito, personas adultas que no satisfagan sus necesidades básicas. ¿Ok? Y vamos a ver cuáles más. Que pertenezcan al grupo familiar, que habiten en el inmueble y que tengan una discapacidad por la cual requieran de apoyos permanentes y generalizados o que estén en la vejez.
¿Okay? Por vejez tendríamos que remitirnos a la Ley General del Adulto Mayor que establece 65 años de edad. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven, uno diría, wow, esto es fabuloso, me amplió más, porque la gente siempre anda buscando cómo ampliar esto más. Ya puedo meter a los hijos aunque tengan más de 18. Fabuloso. Pero ustedes han notado que en la siguiente parte, después de los hijos, hubo un cambio muy drástico. Los ascendientes cambiaron. ¿Qué quiere decir eso? Que pensemos en una mujer que con 18 años dio a luz. Cuando su hijo tiene 18 años, tiene una vivienda. Su madre, por lo tanto, tendría 36. Y él no va a poder afectar a favor de su madre. Salvo que ella con 36 años depende económicamente del muchacho de 18, lo cual es poco probable. Y a eso le agreguemos que ella además tendría que tener una discapacidad porque no entra dentro de los 65 años. Entonces, vean qué interesante, ascendientes salió de la lista. Antes poco me importaba qué edad tuviera mi mamá, o qué condiciones tuviera mi mamá, o si yo era la mantenida de mi mamá. Mientras yo fuera la propietaria, podía afectar a favor de ella por el simple hecho de ser mi mamá. O mi abuelita. Y ahora ya no. Salvo que mi madre tenga 65 años. Y además dependa de mí. Entonces, vean qué interesante, la reforma sí trajo algo que todo el mundo estaba deseando, que era poder meter hijos más allá de los 18, pero por otro lado me cerró un montón. Y esto todavía no nos hemos percatado, todavía diariamente en el registro nos llegan documentos donde la gente viene afectando a su papá, que tiene 61 años, 58 años y nada más. Y eso no es posible. Vamos a ir desmenuzando este artículo poquito a poco para irlo viendo con calma, porque tiene muchas aristas que tenemos que entender. ¿Ok? Entonces, como ya yo les adelantaba, en cuanto a los hijos mayores, que esa es la novedad, los hijos menores no me ha cambiado en nada, pero sí no está de más hacerles una pequeña anotación. Cuando hablamos de hijos menores, estamos hablando de hijos mutuos, si estamos hablando de una pareja. ¿Ok? Si la madre es la propietaria, todos los hijos de ella podrán ser beneficiarios. Si el padre es el propietario, todos los hijos de él podrán ser beneficiarios. Pero si la madre y el padre son los propietarios, los únicos hijos que podrán ser beneficiarios son los mutuos. Que esto a veces también algunos notarios tienen un chispacillo y se les olvida. Es decir, si yo tengo un hijo porque lo tuve soltera o de un matrimonio anterior o de una relación anterior, me caso o empiezo a convivir con un hombre que a su vez él tiene un hijo de una relación anterior y ambos hijos viven con nosotros y compramos una propiedad entre los dos, no vamos a poder afectar a favor de esos hijos, porque el hijo de él no es mío y el hijo mío no es de él. Tendríamos que tener un hijo de los dos para poder afectar ambos esa propiedad a favor del hijo. Obviamente entre él y yo no tendríamos problemas, lo afectaríamos entre nosotros, pero a los menores solo los podríamos incluir. Entonces, haciendo un poco parafraseo de aquella película, los tuyos, los míos y los nuestros, solo los nuestros valen. En el tanto, la propiedad está en copropiedad de ambos cónyuges o de ambos convivientes, ¿de acuerdo? Como les digo, si es mío, todos los que sean míos, pueden ser de cuantas relaciones sean,
Todos los que sean míos podrán ser beneficiarios en el tanto yo sea la única propietaria, ¿verdad? Partimos nada más de esa pequeña aclaración. ¿Ok? Entonces, volviendo a los mayores de edad. Como ven, e incluso si leemos las actas de la asamblea que fundamentaron todas las discusiones para generar esta ley, siempre está la remisión al 173, inciso 5 del Código de Familia. La obligación de proporcionar alimentos a los hijos que no hayan terminado los estudios para adquirir una profesión u oficio, que no sobrepasen de los 25 años y que tengan buenos rendimientos con carga académica razonable. ¿Okay? Es decir, si yo lo que tengo es un hijo de 20 años que entra dentro de la famosa generación Nini, no voy a poder afectarlo a habitación familiar, porque no está estudiando. La obligación de dar alimentos se mantiene después de cumplida la mayoría de edad, en el tanto esta persona, la ley lo que pretende es darle tiempo suficiente para que pueda obtener una profesión o un oficio para valerse por sí mismo y ganarse la vida. Y mientras tanto, de forma solidaria, los padres le colaboren. ¿Ok? Entonces, aquí hay toda una situación. ¿Cuál? Nosotros en el registro inscribiremos todos los documentos donde ustedes me pongan a un hijo mayor de 18, menor de 25, no me hagan como un notario que un día de estos me leyó el artículo a medias y me puso un muchacho de 36 años como beneficiario, ¿verdad? Hasta que rebotó. Así, entró a la escritura y volvió a salir de un solo cancelada. O sea, hasta 25 años y además, ustedes, señores notarios, me tendrán que dar fe de que él se encuentra bajo esos presupuestos del 173, inciso 5. Es decir, es responsabilidad de ustedes, señores notarios, verificar que el hijo esté estudiando, que tenga una carga académica razonable, que tenga un buen rendimiento y que además depende económicamente del papá. La responsabilidad recae entre ustedes, será dación de fe de ustedes. Tendrán que hacerlo. Lastimosamente, la ley no dice expresamente cómo lo tienen que hacer. Entonces, como decíamos nosotros, eso es responsabilidad del notario. Entonces, el notario será el que tendrá que verificarlo. ¿Que no trabaja? Me imagino que un pantallazo de la página de la caja donde no aparezca como asalariado o alguna cuestión así. Certificaciones de que está estudiando en la universidad o en el INA, porque no solo habla de profesión, habla de oficio. Entonces perfectamente valdría estudios técnicos, no necesariamente profesionales. O sea, ya será responsabilidad de ustedes cómo se respalden y obviamente tendrán que ser documentación que ustedes dejarán aportada a su archivo de referencia. En este caso no hemos llegado a esa parte, estamos únicamente con hijos mayores. Ya casi llegamos a eso. Por eso les dije, vamos a ir desgranándolo a poquitos, ¿verdad? Entonces, efectivamente, cuando vengan afectando a favor de hijos que tienen más de 18 años, lo pueden hacer en el tanto me den fe de esa circunstancia, ¿verdad? De que se encuentra contenido bajo esos presupuestos. Ok, ahora vamos a pasar al otro presupuesto que son los adultos. Afectación a favor de personas adultas que no puedan satisfacer por sus propios medios sus necesidades básicas. Una de cal y una de arena. ¿Qué beneficio me trae? Que no me está limitando a una simple ascendencia. Antes tenía que ser mi papá, o mi mamá, o mi abuelo, o mi abuela, o mi bisabuelo, y ahí para arriba, porque no teníamos límite por ascendencia.
En este caso, me está abriendo un poquito más un abanico de posibilidades. Porque, por ejemplo, si mi suegro vive conmigo y con mi esposo o con mi pareja, yo soy la propietaria, yo podría afectar a favor de mi suegro. Porque vean que no lo está limitando a una línea ascendente con respecto a mi persona. Entonces, por eso les digo, me está abriendo un poquito más ese abanico. ¿Cuándo? En el tanto me cumpla con todos los presupuestos. O sea, mi suegro tendría que depender económicamente de mí. O sea, de mí y de mi esposo, obviamente. ¿Pertenece al grupo familiar? Sí, claro. Pertenece al grupo familiar, es mi suegro, ¿verdad? Incluso hay una definición muy bonita de, no la recuerdo técnicamente, del derecho argentino, que establece que grupo familiar son esas personas que están unidas por algún vínculo, que se mantienen dentro de un mismo techo y que comparten gastos, ¿verdad? Entonces, mi suegro pertenecería al grupo familiar. Pensemos que mi suegro no tiene una pensión, o si la tiene es como del régimen no contributivo, que obviamente no va a dar para sustentar sus gastos, y ojalá además sea una persona con alguna necesidad de medicamentos o alguna cuestión que haga más onerosa sus necesidades, ¿verdad? Entonces, no puede velar por sus necesidades básicas, pertenece al grupo familiar, tiene que vivir en el inmueble, obviamente. Yo no puedo venir a afectar, como también vimos en otro documento una vez, el notario que estaba afectando a favor de su madre y estaba afectando la casa de San José y me ponía como dirección de su madre Heredia, ¿verdad? O sea, no vamos a permitir eso. La idea es que esa persona se beneficie de ese techo que se pretende proteger. Y presentar alguna discapacidad o estar en la vejez. En el caso de que esté en la vejez, pues bastaría únicamente con corroborar que la persona tenga 65 años cumplidos y sería suficiente. El otro, ajá. Perfectamente. La tía que sí, esa tía que siempre hay una en la familia que alguien se hace cargo de la tía. Perfectamente. Si ustedes analizan, entre la gama de posibilidades que les daba, que les digo que les abre esto, está presentar alguna discapacidad, que de hecho este fue sobre todo el inicio de que incluyeran estas modificaciones. Bueno, inicialmente lo que se buscaba era hijos mayores, y después, si mal no recuerdo, fue por una participación de la Defensoría de los Habitantes, donde se decía que podían incluir también a las personas con discapacidad, que eso, seamos francos, era un vacío que tenía el artículo 43 desde su inicio, ¿verdad? Entonces, este último inciso es el que me permite que, si yo tengo un hijo que aunque sea mayor de 18, sufre alguna discapacidad que le genere a él el requerir de ayudas generalizadas y permanentes, apoyos generalizados y permanentes, entonces ahí es donde yo podría incluirlo independientemente de que tenga más de 25 años cumplidos, ¿verdad? Que esto la gente siempre decía, ¿qué voy a hacer con la persona con discapacidad? Y con toda la lógica, porque seamos francos, una persona con un retardo mental profundo puede tener 35, 40 años y está más incapacitado que lo que puede estar un menor de 15 años. Entonces, esta modificación, esta reforma, me permite incluir a estas personas. Pero como les digo, se trata de discapacidades donde las personas requieran apoyos permanentes y generalizados. Es decir, si tengo una discapacidad porque por un accidente de tránsito perdí una extremidad, en principio eso no me genera una gran
el requerir un apoyo generalizado. Posiblemente igual puedo seguir trabajando, etcétera, ¿verdad? De hecho, ve uno todos los días personas de distintas profesiones, incluyendo notarios, que tienen bastantes discapacidades y aún así los ve uno todos los días trabajando, generando sus propios ingresos, como si nada sucediera. Entonces ahí son personas que no entrarían dentro de esto porque ellos sí pueden satisfacer. Y es que vean qué interesante, no es escoger uno, es que tiene que tener todos los requisitos. Entonces, como me decía un notario, porque hacían la escritura donde la muchacha, la hija del notario, estaba adquiriendo una propiedad. Y en la parte de la declaración esta, donde uno tiene que contar de dónde saca uno los dineros para hacer todos los movimientos, ella decía que los dineros provenían de un regalo de su padre. Su padre era el que le estaba dando el dinero para que ella fuera a comprar la propiedad. Entonces le decía yo, bueno, y ella venía afectando habitación familiar en favor de su padre. Entonces, primero el señor todavía no había llegado a los 65 años. Le faltaba un poquito. Pero como le decía yo, ok, ahora usted me tiene que ir a dar fe de que efectivamente este señor no puede satisfacer por sus propios medios sus necesidades, de que vive en la misma casa que ella, pero tengo el problema de que si tiene alguna discapacidad, y me dijo no. Le digo, ok, entonces tenemos un problema por edad. Me hace el no, y además tengo un segundo problema, me hace el de la plata, es él. Me hace, o sea, ¿cómo voy a hacer, cómo voy a hacer para dar yo fe de que él depende económicamente de ella, si es al revés? Él es hasta el que le está dando la plata para que ella pueda tener casa. De ahí, simplemente, ahí no hay posibilidad de que el papá, ni aún cumpliendo los 65 años, pueda llegar a ser el beneficiario de esa habitación familiar, porque más bien él es el soporte económico de la hija, es al revés. En ese punto, si no es la OS excluyente de una o de otra, presentar alguna discapacidad o estar en vejez. En ese caso sí, pero el señor no cumplía ninguno de los dos. Sí, bueno, está bien, la situación se dio antes de la vejez, pero entonces perfectamente siguiendo con eso. Llegando a la vejez, entonces no, porque él sí podía cubrir sus necesidades básicas y más bien era el que ayudaba a la hija. Es que recuerden que no es escoger uno, tienen que ser todos. El único donde tengo opción de escoger es entre la discapacidad o la vejez. Los demás tienen que ser todos concomitantes. ¿Verdad? Entonces, efectivamente, me decía él, ¿pertenece al grupo familiar? Sí. ¿Habita en el inmueble? Sí, iba a vivir con la hija. ¿Discapacidad y vejez? No, ya casi vejez. Pero ya era el que mantenía a la hija. No había manera de que él dependiera económicamente de la hija. Entonces, en ese sentido, él no era beneficiario. Como dijo el notario, yo no me voy a comer el problema de dar una dación de fe de algo que realmente es imposible que me conste. ¿Verdad? ¿Ok? El notario, para efectos de hacer la inscripción de los adultos que cumplan con estos 4 requisitos, tendrá que dar fe justamente de eso, ¿ok? De que él cumple con todos los presupuestos citados por el artículo 43 del Código de Familia. Como ven ustedes, la responsabilidad para el notario es grande. Exactamente. Como me dijo un notario, ¿de qué? ¿Le pido una constancia a un contador? Usted, señor notario, sabrá que le merece fe. No. 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 Eso, exactamente, eso dependerá de cada notario. Entonces, si es un notario, qué sé yo, muy diligente, le dirá a la persona, bueno, ¿usted trabaja?
Sí, ok, una certificación de ingresos, por ejemplo. O una certificación, no sé, de la pensión que usted recibe si es pensionado o si es jubilado. O sea, ya eso dependerá de cada notario. ¿Qué le merece fe a usted como notaria para dar fe de que esa persona cumple con esos presupuestos, verdad? ¿Qué monto es suficiente para las necesidades básicas? Lastimosamente eso alguien se lo debe haber preguntado a nuestros legisladores, porque eso es sumamente subjetivo. Como le digo, habrán personas que económicamente podrán vivir con 300,000 colones y habrán personas que usted les da 300,000 colones al mes y les va a dar algo, ¿verdad? No les va a alcanzar porque todos tienen un modo de vida diferente, ¿verdad? Igual, no es lo mismo, digamos, los requerimientos y las cuestiones de una persona de campo que subsiste por una economía de agricultura, ¿verdad?, que la persona que vive en ciudad con una economía profesional. Incluso las necesidades de cada núcleo familiar, aunque habrán unas similares, donde techo, comida y todo, pero variarán. Bueno, esos son los cambios que se han dado con respecto a los beneficiarios. Vamos a pasar ahora a ver obviamente estos cambios para constituir también tenían que reflejarse en el momento de desafectar. El artículo 47, que también fue modificado, nos indica cuándo cesa la habitación familiar. Entonces, los dos incisos que me interesan, que fueron los modificados, son estos. Por muerte de los beneficiarios, eso se mantiene igual. Por cese de la obligación alimentaria con los hijos e hijas mayores de edad. ¿Se acuerdan que antes decía que era con la mayoría de los menores? Porque ya poco importaba si requerían o no de alimentos. Ahora vamos a volver un poquito sobre esto porque también hay algunas telas que cortar al respecto. Las personas con discapacidad y que requieran de apoyos permanentes y generalizados o las adultas mayores, obviamente el que requiere de apoyo permanente no va a dejar de necesitarlo nunca. El que es adulto mayor, que me avisen si encontraron la fuente de la juventud para que deje de serlo en algún momento. Entonces, la única manera en que ellos tendrían que entrar acá, dice, cuando sea superada la situación de dependencia económica. Entonces, ustedes me dirían, ¿quién va a superar eso? Bueno, pensemos, por ejemplo, creo que fue hace como 3 años que un adulto mayor se pegó como 2 o 3 pedacitos del gordo. Y no sé si ustedes recuerdan, él se lo pega como vísperas del 20 y pico, ¿verdad? Y ese lunes siguiente estaba en la Junta de Protección Social cambiando sus numeritos y de ahí se fue a la caja del seguro a decirles, yo tenía una pensión no contributiva, quítenmela, porque yo ya puedo ver por mis necesidades y dénsela a alguien que la ocupe. Y salió en los periódicos, no sé si alguien recuerda ese caso. Sí, mis respetos por honesto ese señor. Entonces, perfectamente resulta ser que el adulto mayor o la persona con discapacidad se pega a la lotería y ya no depende económicamente de la otra, de la persona. Entonces ahí el beneficio se extinguiría. O recibe una herencia, por ejemplo, alguien lo hereda. Y lo hereda en tal cuantía que la persona ya puede ver por sí misma sus necesidades. Vean que se habla de una situación de dependencia económica. No se espera que la persona sea multimillonaria. Si yo ya no dependo económicamente, si lo que yo tengo ahora, mis nuevos recursos, me permiten a mí ver por mis propias necesidades, sin necesidad de que alguien me ayude, ya esa dependencia acabó. Vean que, recuerden que la afectación familiar es un instituto proteccionista.
Así que no se trata de que la persona, mientras no pueda garantizarse una vida de lujos, depende económicamente, no. Es una cuestión de subsistencia. Si estamos hablando de lujos, ya podríamos estar entrando más bien en una cuestión que podría llevarse en algún momento a evasión de acreedores. Dice después también, por disposición judicial a solicitud del propietario, una vez comprobada la utilidad o necesidad de esa afectación, eso se mantiene, basados en criterios de razonabilidad y proporcionalidad y sea a favor de las personas beneficiarias. Es decir, aquí le abre al juez una situación relacionada a subjetividad. ¿Okay? Vamos a ir viendo un poquito más. Entonces, los hijos mayores. Si cesó la obligación alimentaria, el padre ya no está obligado a alimentarlo. ¿Por qué? Porque dejó de estudiar, o presenta un mal rendimiento académico, o lo que lleva es una carga académica que no es razonable, que más bien es insignificante. Entonces, el padre o madre, el titular de la propiedad, podría perfectamente venir a pedir que se le quite la habitación familiar, que se excluya como beneficiario. Pero en este caso no lo podría hacer él por sí mismo. Tendría que ir a pedírselo a un juez y a comprobarle al juez que el hijo ya no está dentro de los presupuestos para recibir alimentos. Si ya cumplió más de 25 años, por supuesto. Yo soy la madre, mi hijo ya cumplió los 25 y me voy soplada y hago una escritura pública ante un notario solicitando que se cancele la habitación familiar si fuera el único beneficiario, o si hay más beneficiarios que todavía mantienen la condición de beneficiarios, solicitando la exclusión, ¿verdad? En razón de que ya él cumplió los más de 25 años y con solo eso el registro procede a cancelarlo. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y si no ha terminado de estudiar? 25 años dice la ley. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, estoy persiguiendo un acreedor, una persona y sé que mi hijo ya es mayor de 25, necesito embargar porque está afectada la propiedad, ¿cómo procedo para, tengo que hacer diligencias al juez o yo puedo poner... ¿Usted acreedor? De usted acreedor le lleva una certificación al juez de cobro demostrándole que el hijo tiene más de 25 y que el juez procede a embargar. Sí, pero podría haber una juez de decirme, bueno, y si es incapaz o si es si es aquí, los otros casos. Entonces usted tendrá, lo que yo le recomendaría es buscar una certificación, documento que originó el beneficio de habitación familiar en favor de esa persona, donde usted le demuestre al juez de que el beneficio se constituyó únicamente en razón de que reunía la condición de hijo que requería alimentos. Porque si yo tengo un hijo de más de 18 años que requiere de apoyos permanentes y generalizados en razón de una discapacidad, lo lógico es que el notario desde el puro inicio me lo meta, pero por esa condición, no por la condición de hijos que queda limitado en el tiempo. También queda la opción de que el hijo mayor de 18, obviamente ya con capacidad de actuar, venga y renuncie voluntariamente al beneficio. Esa es una opción. Ok. Sí.
De hecho, eso está un poco más adelante en algunas particularidades extras que le agregué a la presentación, pero sí, la respuesta es, aunque haya habitación familiar, si entra un embargo, el embargo queda. De hecho, en este momento el embargo ni siquiera es tramitado por el registro. El 99.9% de los casos son los famosos practicados por Código 800, que son puestos directamente por el Poder Judicial, donde el registro no tiene ningún tipo de calificación en cuanto a eso. El juez entra, anota. Entonces, también les queda ahí como un tip, cuando ustedes encuentren un embargo 800, un practicado 800 en una propiedad que ustedes consideran que está mal consignado, ni siquiera intenten irse a discutir al registro. Váyanse directamente al juzgado que consignó esa anotación. Sí, presentar Uh-huh. Ok, vamos a continuar. Algunas veces entran documentos al registro, donde es el mismo registro el que tiene que tutelar el derecho del beneficiario inscrito. Eso implica que en esos casos de oficio el registrador podría cancelar la habitación familiar. Les doy un ejemplo. Ustedes hacen un documento, una escritura pública donde constituyen una hipoteca. El titular es deudor. Y el titular está dando en garantía la finca que posee una habitación familiar, cuyo beneficiario es el hijo de este titular. Y el hijo aparece consintiendo. Obviamente eso implica, si ya está compareciendo, que ya tiene más de 18 años. Pero sorpresa, el hijo tiene 28. Y él consiente en la imposición del gravamen hipotecario. El registrador tramitará la hipoteca y cancelará de oficio la habitación familiar. ¿Por qué? Porque esa habitación familiar, de conformidad con el artículo 47, se extinguió 3 años atrás, cuando ese menor cumplió los 25. Entonces, en ese caso, el registrador tiene que verificar esa circunstancia porque eso está relacionado con el derecho que está inscrito. Diferente sería, por ejemplo, que lo que vienen haciendo es cancelando una hipoteca. Si el registrador cancela una hipoteca, eso en nada tutela el derecho del beneficiario. Entonces, no, si ustedes cancelaron una hipoteca, no pretendan que el registrador ingrese a revisar la finca, a ver si tiene habitación familiar, a ver si los beneficiarios ya tienen más de 25, o están vivos o están muertos, para ver qué hace. Él simplemente cancelará la hipoteca y se acabó. Ahí, solo como una aclaración, igual sucedería en el caso de fallecimiento. Si el beneficiario ha fallecido, ¿verdad? Ahí nunca está de más, la persona lo indica y nosotros procedemos a cancelarlo. Si la defunción es sumamente reciente, aunque ustedes no lo crean, hay gente, no esperan ni a que los muertos se enfríen y ya están haciendo y disponiendo, ¿verdad? En ese caso, si el registro civil no nos ha reportado la defunción, tendrá el notario que dar fe de esa defunción. ¿Alguien levantó la mano? Quería preguntar, ahora está dando un caso de que sea un muchacho de 28 años, pero en el caso de que la habitación familiar fuera a favor de los padres con la ley anterior y ahora se da esta modificación. Ok, esa es una buena pregunta, se me adelanta pero la contesto de una vez. Me pregunta la compañera, porque no estoy segura si en las sedes regionales la escucharon, que el caso es más bien de un hijo que afectó a favor de sus padres y que hoy día sus padres todavía no son adultos mayores, no requieren, no tienen ninguna discapacidad y ahí está la habitación familiar. La ley no aplica en perjuicio.
ellos podrían comparecer a consentir la imposición de una hipoteca. Lo que sí no te quedaría opción es, si usted tiene que cancelar esa habitación familiar, volverla a constituir. Pensemos que el hijo quiere reunir su propiedad porque le compró la casa al vecino y quiere hacer una sola propiedad. La única manera de poder hacer eso sería cancelando la habitación familiar, haciendo la reunión y volviendo a afectar. Si los papás no cumplen con ese requisito, no podría volver a afectar. Buenas tardes. Hace poco tuve conocimiento de un caso que tal vez nos pueda ayudar a otro ejemplo, digamos, de lo que estamos hablando en este momento. En el 2010, una familia adquiere un bien inmueble, creo que fue con la caja, lo afectan en ese mismo momento al patrimonio familiar, a los esposos, ellos dos, queda afectado. Ellos se divorcian en el 2013. La jueza, digamos, ante la jueza queda en la ejecutoria de que ella va a ser la dueña del 50% de la propiedad y los hijos del otro 50% que le correspondía al esposo. El notario no presenta la ejecutoria en su momento al Registro Nacional y cuando ellos se dan cuenta, la presentan, piden una ejecutoria al juzgado, la presentan al registro y el registro le escribe. Hace escasos meses ellos se percatan de que la afectación a patrimonio familiar no aparece. Resulta que se van a averiguar al registro, a ver si había sido algún dedazo, algún error por parte del registro, y lo que le indican es que el registro, como no procede la afectación sobre derechos individuos, entonces canceló. Ok, y la cancelación está correcta, porque como usted bien lo dijo, la habitación familiar se hizo en favor de la esposa y el esposo. Y de acuerdo al artículo 47, con el divorcio, se cancela la habitación familiar, se extingue. Entonces, está bien cancelada. Ok, ¿y qué pasa con los gravámenes que pesaban sobre esa propiedad posteriores a la afectación a patrimonio familiar, que fueron por la calificación 800 que fue dada por los despachos judiciales y que no se levantó en su momento y que ahora cayeron por el bien? El bien no está protegido, le pueden caer todos los acreedores que quieran. Y eso no es responsabilidad del registro. La habitación de familiar ya no existe. En el momento en que la pareja, que era la beneficiaria, se divorcia, se extingue. Y a partir de ahí, el patrimonio de una persona es prenda común de los acreedores. Sin embargo, cuando se había hecho la anotación, sí estaba la afectación a patrimonio familiar. Eso es absolutamente extrarregistral. Ok, en cuanto a adultos, perdón, me devuelvo un segundo para hablar algo de los hijos mayores. Yo les daba el ejemplo de los 28 años, ok, eso pensando en a futuro, porque vean que esta ley acaba de empezar a regir. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Como le dije a la compañera, la ley no aplica retroactivamente. Entonces, si un beneficiario, yo afecté a favor de mi hijo cuando él tenía 15 años, y para la fecha de publicación de esta ley, porque rigió a partir de su publicación, o sea, para el 23 de julio del 2018, él ya había cumplido los 18 años, señores, esa habitación familiar está extinta. Simplemente que no había ningún movimiento en la finca que hiciera que se verificara esa condición. Pero si él no había cumplido 18 y los cumplió hasta después de la entrada en vigencia de esta ley, ahí sí automáticamente se le extendió hasta 25. ¿De acuerdo? ¿Por qué les digo esto? Porque hay personas que hoy revisan la habitación familiar y el hijo tiene 22 años. Y uno diría, está protegido. No. Porque si hoy él tiene 22 y esa ley empezó a regir hace
Estamos en marzo. Pues de julio, sí, estamos hablando de meses. Quiere decir que él tenía requete cumplido los 18 años cuando entró a regir la ley. O sea, su habitación familiar se había extinguido años atrás conforme con la ley que en su momento aplicaba. ¿Verdad? Entonces, este hijo, ya esa habitación está extinta. Habría, si ustedes quieren protegerlo porque él cumple con los requisitos, tendríamos que poner a comparecer a hacer una nueva habitación familiar. Una pregunta para seguir con ese tema, ese punto que usted está. Hubo un caso de divorcio y en el momento que se están entregando los bienes, la señora afecta el patrimonio con la madre, con la ley anterior. Entonces, ellos siempre llegaron al divorcio, llegaron al bien, pero esa propiedad son los condominios, son los apartamentos, ¿sí? Y ella lo afectó. Esa afectación, si uno la logra comprobar, que ellos viven ahí, la mamá vive en un lado y ella vive en otro lado, sino que esos son alquilados y están afectados, esa afectación se podría cancelar, ¿cierto? Eso usted se lo pide a un juez porque el registro no declara ese tipo de circunstancias. Igual que la respuesta al colega, eso es extrarregistrado. Eso es comprobarlo vía judicial. Uh-huh. Ese es el caso de lo que la parte anterior que usted puso por decisión judicial, fue una cosa que es una parte. Sí, hay una parte, pero también eso puede ser solicitud del interesado, porque por ejemplo, como les decía, si yo tengo a mi hijo, lo afecto, digamos que hoy tiene 15 años, ya lo afecté a habitación familiar a favor de él, cumple los 18, empieza a estudiar y va por los 19 y me deja botar a la U. Y le da por hacerse así como medio vago y jugar juegos de videos todo el día. Y yo digo, ¿y cómo es posible que yo quiero hacerle mejoras a mi casa y no tengo acceso al crédito por este muchacho vagabundo que lo tengo todo el día sin hacer nada, sin estudiar? Y le digo a él, no, venga, cancelemos eso para que yo pueda estar disponiendo de la casa. Y es más, la voy a vender y voy a irme a vivir a un condominio bien bonito y alquilo y el resto de la plata la gasto para irme a pasear y a recorrer el mundo. Ya sonó como que estuviera en la casa de Rockefeller, ¿verdad? Entonces, y él me dice, no, yo no quiero que usted venda esta casa y no le firmo nada. Y yo como que no, si la casa es mía. Y él me dice, no, yo no le firmo porque yo crecí en esta casa y me da el dolor de corazón dejarla. Entonces yo me voy ante el juez y yo misma, madre, le digo, vea, señor juez, tengo aquí a un hijo mayor de 18 que no estudia, que no trabaja, que no hace absolutamente nada, necesito que usted me autorice a quitar esta habitación familiar ya. Y el juez me lo va a autorizar. ¿Por qué? Porque él no está cumpliendo con los presupuestos para ser beneficiario. Y entonces, con base en esa autorización, me voy ante un notario, hago una escritura diciendo que a pesar de que no he cumplido 25 años, tengo una orden judicial que dice esto. El notario me da fe de esa orden judicial. Es como una especie de diligencia de utilidad y necesidad, veámoslo así. El notario me da fe del número de resolución, de la fecha, de la hora, del expediente, del juzgado. Y se va, o el juez me da un mandamiento o una ejecutoria y va para el registro y se cancela. Eso porque mi hijo no ha cumplido 25 y tampoco me quiere firmar para quitarlo. ¿Qué? No, puede ser por escritura pública y el notario da fe de la autorización judicial para ello, o puede ser hasta por mandamiento. Si el juez me manda un mandamiento o me da la ejecutoria, no hay ningún problema. ¿Ok? Ok, ya pasamos de las 6 y me acaban de avisar que hay un pequeño break. Entonces, si les parece, vamos a tomar unos 10 o 15 minutitos y nos volvemos a reencontrar y nos conectamos remoto también con las sedes. Ok, retomamos un poco la idea donde habíamos quedado. Entonces, al igual que sucede, por ejemplo, con el hijo mayor, cuando no tiene los 25 años cumplidos y ya no cumple con los requisitos de ley,
igual nos sucede en el caso de los adultos, porque como les digo, hablábamos, por ejemplo, del adulto mayor que deja de tener dependencia económica. Él puede comparecer ante notario y simplemente dice que renuncia al beneficio. Ni me tiene que explicar por qué, simplemente su voluntad es renunciar al beneficio y es suficiente. Pero pensemos, por ejemplo, en ese adulto mayor o una persona que requiere de apoyos, que ya tiene, por ejemplo, sus propios recursos, ¿verdad? O incluso, acuérdense que uno de los requisitos era vivir en el inmueble. Perfectamente se trasladó a vivir a otro inmueble y yo sigo con la afectación que a mí me impide disponer de mi bien, porque eso es algo importante. A nosotros, muy convenientemente, siempre tenemos presente que la habitación familiar me genera la inembargabilidad. Pero el primer efecto contemplado por el artículo 42 del Código de Familia no es la inembargabilidad, es la indisponibilidad, y ese es el que no nos gusta tener. Entonces, mientras yo tenga mi propiedad afecta habitación familiar, yo no puedo disponer de ella, no puedo hipotecarla, no puedo enajenarla de ninguna manera. Entonces, si ya esa persona tiene recursos propios, esa persona puede comparecer y pedir que le cancelen el beneficio. Pero si teniendo recursos propios no quiere hacerlo y yo necesito que ese beneficio se cancele, pasa exactamente igual que con el hijo que les decía. Me voy a la sede judicial y le demuestro al juez que ya no vive ahí o que ya cuenta con recursos propios, lo que sea, para que el juez permita y ordene el levantamiento de esa habitación. Como les decía, y aquí tomaba la idea que les daba antes, ¿verdad? Los otorgamientos que la gente pretendió hacer, intentando aplicar esta ley antes de que empezara su vigencia, son absolutamente nulos. Entonces, habían notarios que cuando se dijo, ¡ay, ya lo aprobó la asamblea!, empezaron a tirar escrituras para hacer afectaciones de hijos mayores. Y todos se cancelan, y si la presenta hoy, se vuelven a cancelar. ¿Por qué? Porque esta ley yo no la puedo aplicar retroactivamente. Tendrían que hacer un nuevo otorgamiento posterior a la fecha de vigencia para poder constituirla. ¿De acuerdo? Ok, saludos a la sede de San Carlos que nos están mandando una pregunta. Nos dice, en la habitación familiar el propietario de un inmueble puede beneficiar a favor de un sobrino menor de edad en el supuesto que ambos habitan el mismo inmueble y éste depende económicamente de él. La respuesta es no. En el caso de menores de edad, los únicos contemplados son hijos, los sobrinos no entran dentro de esta gama. La única manera en que yo podía incluir a un sobrino mío es que fuera mayor de edad, viva en la casa, dependa económicamente de mí, sea de mi grupo familiar, que obviamente es mi sobrino, conmigo, perfecto, y que requiera de apoyos generalizados. O esos casos excepcionales donde los sobrinos son mayores que uno, ¿verdad? Y por ejemplo, sea un adulto mayor. Pero en este caso los sobrinos como menores de edad no son susceptibles de ser beneficiarios. Agregué unas cuantas particularidades que en realidad estas, tal vez un poco solo para complementarlos, ¿verdad? No son de la reforma reciente, pero sí son detallitos que a veces se nos pueden ir. A veces estamos acostumbrados a ver esta figura tan sencilla que algunas cositas se nos van perdiendo ahí en el teje y maneje diario. Recordemos que en los distritos urbanos, el inmueble que yo afecte no puede superar los 1000 metros cuadrados.
Y para efecto de determinar qué es urbano o no, nos referimos a la clasificación que haga el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. En el caso de los distritos rurales no puede superar los 10.000 metros. Y ustedes me dirán, ok, ¿qué sucede? Porque hemos encontrado el caso de una propiedad que mide 1.500 metros y esta afecta habitación familiar. Y está en un distrito urbano. Entonces, alguien diría, ok, hay una mala inscripción. Pueda que sí y pueda que no. Hemos encontrado casos donde la respuesta es no hay una mala inscripción. ¿Por qué? Porque la declaratoria de ese distrito como urbano es posterior a la constitución de la habitación familiar. Entonces, ya él tenía su finca afecta. La declaratoria de que era un distrito urbano vino posterior. Entonces, mientras no cancele la habitación familiar, ahí la tiene. Porque legalmente él la hizo bien. Si él ocupa cancelarla, eso sí, ya no va a poder volver a afectar. No procede en derechos indivisos. Eso dice el Código de Familia. Hay casos de excepción. Ya sabemos que la Ley de Promoción de Igualdad Social de la Mujer establece que cuando medie el otorgamiento de un subsidio del Estado para la obtención de la vivienda, la propiedad se tiene que poner en copropiedad a nombre de ambas partes de la pareja. Llámense cónyuges, llámense convivientes. Entonces, en ese caso sí se permite, aunque ciertamente está en derechos indivisos, cada uno es dueño de un medio, pero sí se ha permitido que afecten, porque a final de cuentas, él es mi beneficiario, yo soy su beneficiaria, y estamos afectando la totalidad de la finca. ¿Ok? Entonces, lo que interesa es que yo esté afectando la totalidad de la finca. Les pongo otro ejemplo. Le dono la propiedad a mis 3 hijos. Ellos son propietarios de toda la finca juntos, 1/3 cada uno, pero son propietarios de toda la finca. Y yo cumplo con los requisitos del artículo 43 para ser beneficiaria de ellos. En ese caso, los 3 podrían disponer que ellos van a afectar la finca, habitación familiar, en beneficio mío. Entonces, ¿cada uno es dueño de un derecho indiviso? Sí, pero no están afectando de forma individual los derechos indivisos, están afectando toda la finca. Si solo 2 de ellos dijeran que afectan en favor mío, ahí sí lo paramos diciendo, usted me está afectando derechos indivisos. Tienen que afectar los 3. Tienen que vivir todos ahí. Tienen que convivir. En principio, porque tendríamos... Él me pregunta si habría que vivir ahí. Sí, por supuesto que sí, porque yo entraría como madre, idealmente, en los presupuestos del artículo 43 que dice que yo tendría que depender económicamente de ellos, tendría que vivir en ese inmueble, ¿verdad? Tendría que tener más de 65 años o teniendo menos requerir de apoyos generalizados y permanentes, ¿verdad? Ahora bien, y usted me dirá, ¿y los 3 hijos tienen que vivir ahí? No en realidad, porque perfectamente pueda que yo esté viviendo ahí con uno de mis hijos y los otros 2 tengan un núcleo separado, porque de lo contrario estaríamos más bien propiciando hacinamiento. Pero dice que todos los siguientes requisitos. En cuanto a beneficiarios, la idea es que yo no pueda afectar a alguien que no vive en la casa. Pero que el beneficiario viva allí. Sí, exactamente. Porque imagínense tener 3 núcleos familiares, más la señora en la casa, y lo que estamos propiciando es un hacinamiento. En cualquier momento cae el Ministerio de Salud ahí. Entonces, la respuesta ¿es obligatorio que el beneficiario viva en la casa? Sí.
Y el propietario depende del caso. Dice ahí, ¿qué pasa siempre que yo veo, por ejemplo, en varias ocasiones he visto que el registro, por ejemplo, en la naturaleza dice lote para construir y afectan en patrimonio, no hay una casa habitación y está afectada en patrimonio? Bueno, en ese caso no necesariamente, porque nadie está obligado a actualizar la naturaleza de su finca. Entonces, aunque ustedes no lo crean, lastimosamente los costarricenses a veces tenemos una cultura un poquito mala en ciertas cosas. Entonces hay muchas personas que ya tienen su casita construida, pero la dejan la naturaleza como lote para construir, para que la municipalidad no le cobre las tasas por recolección de basura y otras cosas, porque cuando diga construido, entonces la municipalidad cobra. Si es lote para construir, no le voy a cobrar basura y otro tipo de servicios municipales, ¿verdad? Entonces nosotros no vamos a tener injerencia en eso. Aunado a eso, por ejemplo, pensemos en el caso de las habitaciones familiares que se constituyen en terrenos de uso rural porque se permite que sea para subsistencia. Entonces, tal vez yo que vivo de tener unas cuantas vaquitas y de la reproducción de pollitos y chanchitos, voy a tenerlos ahí y no voy a tener mi casa necesariamente ahí. Pero lo que tengo en este terrenito, que es de menos de 10,000 metros, ¿verdad?, es lo que me permite a mí comer y pagar mi techo. Pero tiene que vivir ahí, con los chanchitos. Ese es el círculo. Bueno, en principio el beneficiario, pero como les digo, se ha aceptado por jurisprudencia que en esos casos, como es dedicada a subsistencia, porque así lo dice el artículo, que se permite que sea dedicada a subsistencia en el caso de los que no son urbanos. Y vean que ahí la diferencia. En un distrito urbano son 1,000 metros. O sea, estamos hablando de que 1,000 metros es un tamaño bastante aceptable de propiedad. Si vemos, por ejemplo, las casas construidas en Atillos, en el registro hemos encontrado propiedades en Atillos de 60 metros cuadrados, de 90 metros cuadrados. Imagínense 1,000 metros cuadrados, requete cabe una casa. Pero en el caso de zonas rurales, vean la diferencia, pasa hasta 10,000, porque se parte de que las personas en las zonas rurales, en principio es porque tienen una economía que está más basada en una cuestión dedicada sobre todo a cuestiones agropecuarias, para lo cual van a requerir una mayor cantidad de terreno. Y ustedes me dirán, bueno, es que 1 hectárea no es gran cosa, es que vuelvo al punto. La idea no es garantizarle extensiones para convertirlos en gamonales. La idea es darles una extensión que le permita en ese caso una economía de subsistencia, con lo básico de animalitos o con lo básico de siembra. Vuelvo al tema de ese, porque tengo un caso que veo, digamos, en un lote de una persona en una zona rural de 275 metros. Ellos no viven ahí, está afectado el patrimonio, lo puedo pedir a través del juez la cancelación de eso para hacer objeto de embargo. Si el juez se lo concede, el caballero me pregunta que una propiedad de 275 metros en una zona rural, me dijo, perdón. Ok, en una zona rural, en un distrito rural, de 275 metros, y las personas no viven ahí, eso dependerá del juez. Porque si ellos dicen, es que ahí lo que yo tengo es la siembra de tabaco con la que hago puros y subsisto. Pero si yo demuestro que no está ese trabajo. Ok, si usted demuestra que eso realmente no tiene ninguna utilidad como subsistencia y ninguna utilidad como habitación, demuéstreselo al juez. ¿Qué? El registro no inscribirá ninguna escritura en violación a lo dispuesto, también nos dice el artículo 45 del Código de Familia. Eso quiere decir que si el acto que ustedes realizan es únicamente para constituir una habitación familiar que se contrapone a todo lo que hemos visto, automáticamente se le cancelará la presentación al documento. Pero si el acto lleva, en el documento viene algún otro acto, por ejemplo, la compra más la habitación familiar, también existe la opción de que se le consigne defectos si se requiere de alguna aclaración por la posibilidad de que sí pueda ser susceptible de constituirse. O una cancelación parcial si del todo se determina que
contraviene completamente. Entonces se inscribiría la donación, se cancela parcialmente en cuanto a la habitación familiar y se devuelve el documento ya finiquitado su trámite. La norma es el 46 que dice en el último párrafo, en la última línea, en caso de derechos indivisos deberá previamente procederse a la localización de ellos de acuerdo con la ley. Ujú. O sea, como que obliga que para poder afectar al patrimonio familiar se localicen los Cuando usted afecta un derecho indiviso. Por eso le digo, lo que se ha determinado es que si usted está afectando la totalidad de la finca, se le permite. El caso que les explicaba, ella me pregunta de que los derechos indivisos, dice la ley, que deben previamente localizarse. Sí, solo quiero afectar un derecho indiviso. Si yo soy dueña de un cuarto y quiero que mi cuarto, en un cuarto me refiero a una cuarta parte de la finca. Sí, es que son un poco extraños. Si yo soy dueña de una cuarta parte de la finca y quiero afectar a favor de mi padre que tiene 65 años, depende económicamente de mí y además vive en el inmueble, me van a decir localice en una finca individualizada su derecho. Pero si resulta ser que mis otros 3 hermanos, que son dueños de un cuarto cada uno, junto conmigo queremos afectar toda la finca a favor de mi papá, ahí sí es procedente. Una pregunta, ese caso me cabe la duda porque si digamos uno de los 3 o 2 de los 3 son casados y vamos a afectar esta propiedad, digamos, de los 3, Ujú. y vamos a afectar esa propiedad, patrimonio familiar a favor de la madre o del padre, y hay 2 que tienen un núcleo familiar diferente. Pero ellos no están afectando a ese grupo. Y acuérdese que, Le estoy poniendo el supuesto de que 2 de ellos son casados una vez. ok, Digámoslo, porque digamos partiendo del supuesto que usted dice, yo lo entiendo como si fuera que todos son solteros. digo no, yo. ya le voy a responder. La notaria me pregunta, para efectos de que las sedes escuchen, que qué sucede si, por ejemplo, hay varios hermanos, 3 hermanos, donde ellos quieren afectar a favor de un adulto que cumple con todos los requisitos, pero 2 de ellos ya tienen un núcleo familiar separado, porque ya son casados o lo que sea. La respuesta es, eso es extrarregistral. ¿Por qué? Porque la habitación familiar, salvo que estemos en presencia de un subsidio, es opcional, no es obligatorio. Nadie está obligado a afectar habitación familiar. Y yo, titular, decido a favor de quien afecto. Entonces casado no puede afectar otro con mi esposo. O favor, Usted solo puede afectar un inmueble. Entonces, si estos 3 muchachos deciden afectar esta propiedad de ellos a favor de la madre que cumple con todos los requisitos que la 43 exige ahora, lo harán, pero ellos quedan limitados a que a raíz de esa afectación ellos no van a poder afectar otro inmueble a favor del núcleo de ellos. Y esa es una toma de decisión que hace cada propietario. Entonces, ¿qué? no obstaculiza. El registro sí les aviso, nosotros sí verificamos eso. Si una persona afectó habitación familiar, una propiedad, no le vamos a permitir afectar una segunda. E incluso, por ejemplo, si una persona ya tiene un beneficio a su favor, no le vamos a permitir ni tener otro beneficio, ni hacer otro beneficio. Les doy un ejemplo. Hemos tenido casos donde comparece una persona y dice que ella como madre afecta su finca a favor de sus hijos, pero resulta ser que esta señora como madre, cuando era niña, recibió un beneficio en la casa de sus papás. Y ya ella, independiente, viviendo en otro lugar, quiere afectar la nueva casa de ella a favor de sus niños, teniendo aparte un beneficio que legalmente a los 18 años de ella finalizó. Pero muy convenientemente nadie fue a decirle al registro, ¿saben qué? Ya cumplí 18, quítenmelo. Entonces, cuando viene ahora ella a afectar, lo primero que el registro le dice es, no señora, usted yo no le permito afectar porque usted es beneficiaria en otro lado. Entonces, tiene ella que comparecer en escritura pública ante notario, renunciar a este otro beneficio para poder proceder a inscribir el que ella pretende en favor de sus hijos.
ese beneficio se extinguió, pero esa finca no es parte del documento que el registrador tramita y por lo tanto no puede tocar. De oficio no. Ese es un inmueble completamente separado. Tendrá que hacer un documento aparte. Me parece le decía que el enfoque que le da Patricia es en relación a una posible, por ejemplo, un caso en el cual compareció la hija afectando a un patrimonio con la madre y después el esposo la acusó a ella por fraude de simulación porque el bien era objeto de liquidación de bien ganancial y estaba afectado al patrimonio. Ok, el notario me habla de un caso donde una muchacha, una esposa, afecta habitación familiar a favor de su madre y después el esposo dice que ahí media una actividad fraudulenta porque ese bien era objeto de liquidación en gananciales. La habitación familiar en nada impide eso. Si en la liquidación de gananciales se establece que el bien le queda al esposo, automáticamente hay que cancelar la habitación familiar porque no hay un beneficiario posible. Si se establece que el bien le va a quedar a ella, pues simple y sencillamente ella sigue con su beneficio y aquí no pasó nada. Sí, totalmente de acuerdo. La fiscalía le dio curso al fraude de simulación y él pidió, o sea, estoy poniendo el caso porque es muy interesante dado que era una serie de apartamentos sin arrendamiento. Entonces él estaba acusándola a ella de que estaba fraudulentando las Okay. partes gananciales. Lo que sucede es que eso es también, vuelvo al punto, si ella afectó a favor de su madre, dentro del mismo caso que el notario preguntó, afectó a favor de su madre, y la fiscalía decidió darle curso, eso como una cuestión fraudulenta, eso es una cuestión de lo que le hayan ido a contar a la fiscalía y eso es completamente extrarregistral. Pero de que legalmente, antes de esta modificación, yo podía afectar lo que fuera mío a nombre de mi madre, porque vuelvo al punto. Si nos vamos al artículo 43, previo a la reforma de julio del 2018, tenía 3 beneficiarios posibles: mi pareja, mis ascendientes o mis hijos menores. Pero nadie dice que tengo que afectar a favor de los 3 y afecto a favor de quien a mí se me antoje. Entonces, si yo decidía que yo quería afectar a favor de mi madre, la ley me lo permitía. Y usted me dirá, pero está casada y confío más en mi madre. En el tanto, obviamente, mi madre viva conmigo. No puedo afectar a favor de alguien que no viva ahí. Y yo podría decirlo, no quiero afectar a favor de mis hijos, porque después, si quiero modificar mi casa, son diligencias de utilidad y necesidad. No quiero afectar a favor de mi esposo, porque pasamos como perros y gatos. Pero mi santa madre, afecto a favor de mi madre. Ella es buena, ella es comprensiva, ella me dio la vida. Y va a hacer lo que yo quiera. Y me va a firmar cuando yo ocupe. Y listo. Entonces, en este caso pasa lo mismo. Aunque yo tenga 3 beneficiarios posibles con el nuevo artículo, puedo tener hijos menores, puedo tener hijos mayores, puedo tener pareja y decido que voy a afectar a favor de mi abuelita que vive conmigo. Yo como propietaria no estoy obligada a afectarle a todos. Porque es así de simple, o sea, es un acto de autonomía de la voluntad. Entonces yo decido cuándo afecto y a quién afecto, entendiendo que automáticamente yo quedo limitada, no puedo disponer de mi propiedad. De ahí que tenemos que tener muy presente en quién estoy confiando ese beneficio. Si sé que tengo problemas para manejar dineros, que se me va la mano cuando me voy de shopping con la tarjeta, afecte a favor de los hijos. Y ojalá estén pequeñitos y tiene hasta para llegar a que cumplan los 25. Pero si, por ejemplo, soy una persona que produzco, soy ordenada,
tengo ahora una casa, pero con expectativas de pasarme a otro barrio o de hacer mejoras en la casa o obtener un bien mucho más grande. Entonces, mejor afecto en favor de mi pareja, en el tanto sea parecido a mí. ¿Para qué? Para después no tener que andar buscando diligencias de utilidad y necesidad para poder modificar cualquier cosa que se necesite, consentir o si fuera del caso cancelar para vender y comprar en otro lado, ¿me entienden? Entonces todo eso hay que saber valorarlo y aunque parezca increíble, todo eso hay que compensarlo cuando las partes llegan a nuestras notarías a afectar, decirles, ok, usted ha valorado todas las opciones. Usted está entendiendo que sus hijos tienen 3 años y usted está afectando a favor de ellos y que ahí va a estar pegada durante 22 años con ellos. Entonces, todo eso la gente lo tiene que valorar. Yo le quería preguntar, lo de los derechos indígenas, yo entiendo que habría que localizar en caso de que sean varios derechos, pero volviendo al caso, al inicio usted nos dijo que si eran esposos y cada uno tenía sus hijos, si comparecemos los dos en la misma escritura y tocamos el 100% de esa propiedad y Yo no puedo afectar a favor de los hijos de mi esposo porque no son mis hijos. Tiene que ser toda la finca. Si yo soy dueña de la mitad, yo no puedo decir que afecto mi mitad a favor de mis hijos y que mi esposo afecta su mitad a favor de los suyos, porque ahí estoy afectando derechos indivisos. La idea de, en este caso piénselo así, para que sea un poco más fácil, porque ella me pregunta de que si los dos son copropietarios, ¿por qué no cada uno afecta a favor de los hijos de cada uno? Porque estaría afectando derechos indivisos. Piénselo como afecto toda la finca a un beneficiario común. ¿Ok? Les doy otro ejemplo de esto, ya te doy la palabra. Soy la dueña de la finca. ¿Ok? Y a mis 2 hijos les traspaso la nuda propiedad y me reservo el usufructo. Si uno de mis hijos pretende afectar a habitación familiar, su derecho primero tendría que localizarlo. Pero si mis 2 hijos que reúnen la totalidad de la nuda y yo que reúno el usufructo, juntos formamos ¿qué? El dominio. Decidimos afectar a favor de un beneficiario común. Pensemos en mi esposo, que a su vez es padre de los niños, bueno, ya no serían niños, obviamente, padre de mis hijos, y mi esposo es un adulto mayor, entonces podríamos afectar los 3, las 2 medias nudas con mi usufructo, conforman la totalidad de la finca y hay un beneficiario común para los 3, que me cumpla los requisitos del 43, mi esposo, que solo por ser mi esposo ya es mi beneficiario, pero necesito que sea beneficiario de mis hijos. Entonces, si mi esposo además depende económicamente de ellos, vive en ese lugar, es parte del grupo familiar y tiene más de 65 años, ya entró. Entonces, ¿me entienden a qué me refiero cuando es la totalidad? Como decíamos, solo puede estar afecto un solo inmueble. Nosotros verificamos que así sea y que nadie tenga más de un beneficio o que yo no tenga un beneficio y quiero otorgar otro. Incluso, vean, hemos detectado, hubo un caso donde detectamos a un notario que una persona tenía 7 propiedades. Hizo 7 escrituras públicas afectando cada una de las propiedades a favor de su esposa y detectamos el ingreso de las 7 escrituras. Entonces, se hizo el análisis de las 7 escrituras por orden de presentación, cuál cumplía con los requisitos de inscripción. Creo que las primeras 2 tenían un par de defectos, la tercera estaba bien, se dio la orden de inscribir la tercera, creo que fue la tercera, y automáticamente se cancelaron la presentación de las otras 6. No se puede tener más de
una habitación familiar. ¿Ok? La habitación familiar expresamente es también una excepción al artículo 30 de la ley de catastro en cuanto a que para cada movimiento que se realice en una finca se requiere de plano catastrado. Yo puedo perfectamente, estoy autorizada por ley para afectar habitación familiar una finca aunque ésta no publicite el plano. Pero si lo voy a vender ya no puedo, porque ahí sí ocupo el plano. Entonces, si lo que quiero es comprar la propiedad y afectarla, necesito el plano necesariamente, porque de lo contrario no se puede hacer el traspaso. Entonces, la necesidad de plano no es por la habitación, sino porque yo la estoy adquiriendo y no tiene plano. Pero si yo ya tengo mi propiedad y no tiene plano, puedo afectar la habitación familiar. Este es un caso que se los pongo ahí porque todavía puede haber una que otra habitación familiar en esos términos, donde comparece una persona como beneficiaria de la habitación familiar y dice que es casado una vez, separado de hecho y en unión libre. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que todavía a principios de la década de los 90, cuando se hizo la modificación que permitía el reconocimiento de las uniones de hecho, teníamos dos tipos de uniones de hecho, la regular y la irregular. La irregular, después de unos cuantos años, se declaró inconstitucional, pero no podíamos aplicar retroactivamente esa inconstitucionalidad. Entonces, ya existían personas, realmente yo les diré, casi siempre las vi en adjudicaciones que hizo el IMAS, el Instituto Mixto de Ayuda Social. No recuerdo haberlas visto en propiedades de otro tipo. Entonces, en esos casos, se le permitía a las personas recibir un subsidio, estando los dos o uno de ellos en una relación previa, pero separado y juntado con alguien más. Y al recibir el subsidio, pues obviamente tenía que mediar la existencia de una habitación familiar. Entonces, todavía hoy puede que lo encuentren, si lo encuentran sepan que es un rezago de esa época, pero que ya hoy no podrían constituir algo así. Ok, aquí ya alguien me había preguntado. Efectivamente, si un juez ordena embargar, ya sea que lo haga electrónicamente con el código 800 o por algún motivo nos mande el mandamiento de embargo, registro va a embargar. Le hará ver al juez cuando manda el mandamiento que esa finca soporta habitación familiar, pero registro va a embargar. ¿Por qué? A grandes rasgos, tenemos una orden de la Sala Constitucional donde se dice claramente que los mandamientos como tales son eso, un mandamiento, y que nosotros estamos obligados a acatar lo que el juez nos mande. Entonces, eso hacemos. Aunado al anterior, nosotros no sabemos el trasfondo. El juez me puede estar mandando a mí a embargar una propiedad porque ya él le demostraron, por ejemplo, que el beneficiario falleció. O ya él le demostraron que fue constituida de forma fraudulenta. La hicieron a favor de un menor de 25, el notario se le ocurrió dar fe de que cumplía con todos los requisitos, ¿verdad? De que le aplicaba lo que ya hemos visto, y sorpresa, no era cierto, y ya se lo demostraron al juez. Por eso les digo, puede haber un enorme trasfondo que nosotros desconocemos, así que simplemente se ejecuta la orden del juez, y en el caso de los 800, el juez ejecuta lo que él está disponiendo. Nosotros le mandamos la comunicación al juez cuando el mandamiento nos ingresa a nosotros de forma física y es analizado por un registrador bajo un tomo, hoy sería 2019. Los códigos 800, eso es absolutamente de rebote judicial. ¿Alguien más vi que me levantó la mano por este sector? Ok. Otra cosa importante es que la ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, así como una modificación que hubo años atrás al artículo también 42 del Código de Familia,
estableció la obligatoriedad de que cuando medie un subsidio, hay una obligación de poner habitación familiar por 10 años. Es decir, si a mí me dan el bono, quedo obligada a que esa habitación familiar me dure 10 años, porque antes uno veía donde se inscribía el bono, limitaciones, habitación familiar, y ya inscrito, menos de un mes después estaba la gente cancelando habitación familiar, en el tanto el beneficiario fuera su pareja, digamos, o un ascendiente. Obviamente si es menores no, porque un juez nunca iba a autorizarlo, ¿verdad? ¿Con qué sentido? No lo sé, porque igual tenía limitaciones por 10 años. Pero el punto es que el Bambi se cansó de esa situación y promovieron esos cambios. Entonces, cada vez que medie un bono, la habitación familiar durará lo mismo que las limitaciones. Registralmente no se ve esa, o sea, solo se ven las limitaciones para saber que esa Es que las limitaciones tienen inicio, pero no tienen plazo como las limitaciones, porque yo pongo una habitación familiar y a partir de ahí, señores, lo que dure. Si yo me casé con 18 años y llevo 50 años de casada y afectamos habitación familiar cuando recién nos casamos, llevamos 50 años de afectación válida y legal. Entonces siempre se pondrá una fecha de inicio. Lo que sí tenemos claro es que cuando medie bono no se podrá cancelar antes de los 10 años. E incluso hay gente que cancela, o sea que pasados los 10 años de las limitaciones solicitan, lo cual me parece lógico, cancelar las limitaciones, pero no hacen referencia a la habitación familiar para que la protección continúe. También tenemos, y aquí tenemos una excepción a lo de los derechos indivisos, pero es una excepción legal, que es el artículo 5 de la ley que permite constituir un bono para segunda edificación en un mismo inmueble. Aquello que en algún momento en la calle la gente suele llamar el bono de segunda planta, que no sé por qué le dan ese nombre, porque no siempre lo es, pero bueno. Aquí sí se permite. Ahora bien, ustedes me dirán, en mi vida he visto eso. Ok, para ver eso tienen que ser notarios externos de una entidad autorizada que otorgue este tipo de bonos que da el Bambi. Por eso no es un bono que la gente conozca y no es un bono que fuera de este subsidio específico regulado por esta ley, porque no es cualquier bono tampoco, no puede darse esta situación. Entonces es, por ejemplo, cuando mis papás, o por ejemplo, qué sé yo, Lisette y yo somos hermanas, tenemos una propiedad medias que nos heredaron nuestros papás, ella tiene su núcleo familiar, yo tengo mi núcleo familiar, y simplemente las dos pedimos un bono, y nos lo conceden a las dos, para hacer dos casitas en esa propiedad, una adelante y una atrás. Entonces, tal vez la propiedad no cumple con los requisitos que urbanísticamente se requieran para individualizarlas, entonces necesariamente siempre tendremos que estar en copropiedad. Entonces se va a permitir únicamente porque se dio bajo esta ley específica el bono, no es el bono normal, como les repito. Entonces, a Lisette le van a dar su bono para que construya su casita, a mí me va a dar el mío, se afectará limitaciones y además se hará la habitación familiar del derechito de ella en favor de su núcleo y el mío a favor del mío. Pero como les digo, esto es una excepción contemplada por ley y bajo casos específicos. Salud. ¿Verdad? No es algo que yo voy a salir de aquí diciendo, uy, qué dicha, entonces voy a ir a decirle a mi prima que hagamos esto y afectamos el... No. Esto solo existe cuando está de por medio la concesión de este bono. Okay. Algunas otras particularidades. Por cierto, antes de que se me olvide, a partir del lunes de la semana entrante les va a llegar a su correo, como material de apoyo de esta tertulia, imágenes de la presentación, así como también la circular que al efecto de esta modificación al Código de Familia sacó el registro.
¿de acuerdo? Donde van a encontrar palabras más, palabras menos, explicado lo que aquí les estoy explicando con un poquito más de detalle. ¿Ok? Si alguno se apuntó y no apuntó ahí mismo el correo, porque en la lista de entrada había que poner el nombre más el correo, mándenle por favor un correo a Gretel, para que en toda la semana entrante, cuando ella empiece a mandarles la información, se los haga llegar. Okay. Aspectos importantes a considerar. Si yo tengo una finca que está afecta a habitación familiar y la quiero reunir con otra, señores, yo no puedo hacer que el beneficiario acepte el gravamen y pedir que el gravamen pase por arrastre como si fuera una hipoteca a la reunión. Habría necesariamente que cancelar la habitación familiar que yo tenga sobre esta propiedad y una vez hecha la reunión, en el tanto el nuevo fondo que cumpla con los requisitos que la ley exige en cuanto a dimensiones, pueda afectar. Si estoy reuniendo dos fincas, una de 300 y otra de 200 metros, tengo 500 metros, no importa en dónde se encuentre ubicada, la puedo afectar. Pero si estoy, por ejemplo, reuniendo una finca de 800 metros con una de 300 y estoy en un distrito urbano, ya no voy a poder afectarla de nuevo. Entonces, pero sí tienen que tener claro, yo no puedo decir, el titular consiente en que el beneficiario consiente en que se haga la reunión. No. ¿Por qué? Porque el consentimiento implica que se está permitiendo un acto específico manteniendo siempre el beneficio. Y el beneficio no puede pasar de una finca a otra. Entonces tiene que cancelarse el beneficio. ¿Cuándo puedo aceptarlo? Por ejemplo, si estuviéramos hablando de una hipoteca. Yo no necesito quitar la habitación familiar para hipotecar. Simplemente consiento y obviamente ese consentimiento implica que mi beneficio yo no se lo puedo poner más adelante al acreedor. La división de finca. Recordemos que la división de finca es un tipo de fraccionamiento donde tengo un inmueble que divido o fracciono en tantos lotes que no me queda resto. Tengo una finca que mide 1000 metros, saco 4 planos de 250 metros cada uno y simplemente la divido materialmente en 4 lotes. La finca que tengo afecta a habitación familiar va a desaparecer para originar 4 fincas nuevas en ese caso. Entonces, habría también que cancelar la habitación familiar, generar las 4 fincas nuevas, o las que vayan a generarse, que podrían ser 2 perfectamente. Y si yo quiero constituir sobre alguna de ellas, no sobre todas. Si lo único que voy a hacer es segregar un único lote, donde obviamente me queda un resto, ahí sí puedo hacer que el beneficiario consienta, porque la finca objeto de la habitación familiar sigue siendo la misma. ¿Eso qué implica? Que el lote va a salir libre de la habitación familiar. Entonces, ahí no requiero cancelar, ahí puedo consentir. Tendría al beneficiario consintiendo en que el titular segregue una parte de esa propiedad para generar una finca independiente. Perfectamente. Puede ser una segregación para vender el lote o donarlo, o una segregación para dejarme el lote en cabeza propia. El lote saldría libre. El consentimiento que daría el beneficiario es para permitir que se le haga la segregación, pero la habitación familiar se mantendría en el resto. Ahora bien, ¿y qué sucede si lo quiero al revés? Si lo que quiero es que el lote sea el que tenga la habitación familiar, pues tendré que cancelar la habitación familiar, segregar y constituir en el lote. Dice un lote, pero también podrían ser varios. Si fuera segregación de un lote, puedo segregar los que quieran. O sea, de un lote de forma general. Siempre y cuando haya resto. Puedo segregar 5 lotes. Pero, o sea, la idea aquí, en este tercer punto,
era hacer la diferencia de cuando yo divido y no me va a quedar resto. Que ahí no tengo otra opción más que cancelar la habitación. Pero cuando voy a segregar, llámese 1 o llámese 30 lotes, mientras me quede un resto, se parte de que sé consciente porque el resto es el que va a seguir manteniendo la habitación. Obviamente, cualquier inmueble afecto a favor de menores requerirá diligencias de utilidad y necesidad donde el juez autorice. Y aquí hay un cuidado que ustedes tienen que tener, y es que van a pedir. Porque si ustedes preguntan lo que no quiere que les respondan, eso es lo que les va a pasar. Entonces, como vino un notario y me dijo, es que vea la sentencia del juez, dice que yo no ocupo autorización y me rechaza las diligencias. Y cojo y veo el documento por la insistencia. No me correspondía, pero hay veces, ¿verdad? Y como le dije, licenciado, usted vio lo que usted pidió. Usted le está pidiendo al juez permiso para donar la finca. Y el juez le está respondiendo, usted no ocupa mi permiso para donar la finca. Me hace, sí, entonces puedo hacerlo. No. ¿Por qué? Porque la finca que usted quiere donar está afecta a habitación familiar. Usted tenía que pedirle al juez permiso para cancelar el beneficio de habitación familiar de los menores, y ya cancelado usted donaba o hacía lo que usted le había dicho al juez que iba a hacer. Pero si usted pregunta lo que no debe, le responderán lo que no quiere oír. Entonces, si yo lo que ocupo es que yo quiero que me permitan hipotecar la propiedad que está afecta en favor de menores, yo no le voy a ir a pedir permiso al juez para hipotecarla, porque yo puedo hipotecarla. Lo que yo necesito es que el juez me autorice, me dé el consentimiento, me supla el consentimiento de los menores para poder hipotecarla. O si lo que voy a hacer es vender esta casa, le demostraré al juez los beneficios que van a tener esos menores con la venta de la casa, y le pediré que me autorice a cancelar esa habitación familiar, y a cambio de ese permiso de cancelar esa habitación familiar, yo la vendo, y con ese dinero, más lo que tengo ahorrado, compro una casa con mejores condiciones para esos menores. ¿Me entienden? Hay una diferencia en que yo le diga al juez, deme permiso para vender, que no tiene que dármelo, a deme permiso para cancelar la habitación familiar para poder vender. Está afectada la habitación familiar a favor de menores, pero esa propiedad es para, por ejemplo, un bono de vivienda. Se necesita la autorización igual de fuerte. Me pregunta si la propiedad está afecta a habitación familiar y es para un bono. Si ocupa autorización de un juez, no. Es de los papás, está afecta a habitación familiar de los menores y van a recibir un bono. No, porque el bono es un beneficio para los menores. Sí, pero esas limitaciones es porque es un beneficio. A cambio de eso, los menores van a tener una mejora. Lo que pasa es que ese bono es una hipoteca. El bono no es una hipoteca. Es como una especie de... Tampoco. Usted puede recibir un bono sin necesidad de recibir un crédito. El bono es un subsidio, por así decirlo, que da el Estado para garantizar la vivienda digna. Recuerde que la Constitución Política establece que la familia tiene protección especial del Estado. Entonces, los subsidios, en este caso el bono familiar de vivienda, es justamente donde el Estado muestra la forma en que ellos ejecutan esa protección constitucionalmente dada al núcleo familiar. Sin comentarios. ¿Ok? Bueno, estas son las particularidades. Yo sé que les agrego cositas que no venían con respecto a las modificaciones al final, pero sí son cositas que he detectado que a veces les causa un poquito de confusión en el ejercicio diario. Entonces, tal vez así aclarándolas, evitamos que les devuelvan un documentito ahí, por lo menos de vez en cuando, ¿verdad? No sé si tienen más preguntas o si desde las sedes regionales quieren preguntar algo.
Dígame. Ok, hay una pareja, les van a dar un bono, la propiedad está a nombre de ella, ella va a consentir esa habitación como ya en favor de los menores, hijos muchos, ¿verdad? Y en favor del cónyuge, Ok, perdón, repítame. van a recibir un bono, Una pareja va a recibir un bono. la propiedad de ella. La propiedad ya es de ella. Ella va a hacer la habitación familiar en favor de los hijos menores, obviamente mucho. El que si tiene un hijo por fuera, ese se puede poner sin que tome nota del registro, como parte de que es beneficiario por ser del mismo núcleo familiar, solo para que vean la escritura. Para entender, la propiedad está a nombre de ella, tienen hijos mutuos y hay otro hijo que es solo de ella. Ok, si la propiedad está a nombre de ella y va a permanecer solo a nombre de ella puede afectar a todos los hijos de ella, aunque uno de esos hijos no sea hijo de su actual pareja. Aún casados. Puede constituir a favor de su cónyuge porque el artículo 43 lo permite. Lo que ella no podría constituir en este caso es una habitación familiar a favor de los hijos de ella, de un hijo menor de él y de él. Este hijo menor de él puede ser beneficiario del bono porque vive ahí, pero no puede ser beneficiario dentro de la habitación familiar porque la ley no lo contempla. Pero es que es por ley cuando, yo tengo entendido que cuando es una pareja, por ley tiene que ser a favor del cónyuge, no es a favor de los hijos. Porque él es parte del mismo núcleo familiar, entonces se lo pone a consulta de perritos y Andrés no va a quedar por fuera haciendo también. El esposo, el otro hijo. O sea, obviamente, como le digo, la ley lo considera miembro del núcleo familiar, pero legalmente él no entra entre las partes tutelables por el artículo 43 si es hijo de él. Es que sin que tome nota el registro, bueno, aparte de que el sin que tome nota el registro no existe, ¿verdad? Él no puede ser beneficiario de todas formas, porque no es hijo de ella. La única manera en que el hijo de su esposo sería beneficiario de ella es que este hijo, por ejemplo, entre en la situación del adulto que depende económico, si fuera un hijo con discapacidad, por así decir, un hijo con discapacidad que me cumpla los requisitos de apoyos generalizados, permanentes, depender económicamente de ellos, vivir bajo el mismo techo y ser parte del núcleo, ahí sí. Pero tendría que cumplirme el requisito de este tipo de adultos. Si es un menor, la respuesta... Vámonos al caso de nuevo de los hijos menores que están en la habitación familiar. Le entregan el bono a ella como beneficiaria, pero está por ¿De quién? a nombre de ella y de la habitación familiar a favor de los hijos de ella. Ok, para ver, espérate para ir por partes. La propiedad, tenemos una propiedad, ¿a nombre de quién? Solo de la mujer. Perfecto. La habitación familiar ya existe a favor de los hijos de la mujer. Perfectamente. En razón del otorgamiento del bono, ella podría pedir que dentro de la habitación familiar que ya existe, se incluya como beneficiario a su esposo. Es una inclusión. No es la constitución de una nueva habitación familiar. Bueno, sí, aún sin el bono yo podría incluirlo. Pensemos que yo tengo una habitación familiar, pensemos que yo tengo una casa y la tengo afecta habitación familiar a favor de mi hija. ¿Ok? Y de pronto encontré al príncipe azul. Y entonces me fui, el príncipe azul se vino a vivir con nosotras o nos casamos, lo que fuera. Y entonces decido
que es tan maravilloso que merece ser parte del beneficio de habitación familiar. Entonces simplemente solicito que se le incluya a él como beneficiario dentro de la habitación familiar. Y listo. Aunque no me dé bono. Tengo aquí una preguntita de la sede de San Carlos. En el caso de rectificación de medida en aumento, que la medida no sobrepase el área permitida, ok, o sea que sí proceda, con solo el consentimiento del beneficiario, sí, porque no requiero cancelar la habitación familiar, voy a seguir manteniendo el mismo fondo, solo que un poquito más grande, pero obviamente con un plazo de convalidación. Entonces me bastaría con que consienta el beneficiario. ¿Ok? Pero y si el beneficiario es menor, en este caso, ¿cómo hacer la diligencia? Aunque es por un beneficio. Sí. Yo también lo voy a poner. Aquí tengo una pregunta, no es realmente relacionada al código de familia. Para tasar los timbres del Colegio de Abogados actualmente se utiliza el 101, del que es igual al arancel viejo, o el 108. En este momento, tanto el Banco de Costa Rica como el registro está aplicando el arancel anterior porque está en consulta y el colegio no nos ha respondido cuál artículo aplica, porque efectivamente hay una contradicción. Entonces, entre tanto el colegio no confirme cómo se va a modificar, seguimos aplicando la tabla que se ha venido usando todo este tiempo. Ok, ¿alguna otra pregunta más? Bueno. Bueno, dígame. Ok, voy a buscarla porque esa jurisprudencia está hace años, no sé en dónde la tendré buscada. Si la encuentro, yo se la paso a Gretel para que se las dé. Les agradezco mucho por su presencia, espero que les haya gustado y también muchas gracias a las sedes por habernos acompañado de forma remota. Buenas noches.